Bienvenidos oyentes, les saludamos en este informativo de hoy que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Israel ha comunicado a Estados Unidos que seguirá atacando a los terroristas del 7 de octubre mientras se estanca el desarme de Gaza. Fuerzas estadounidenses atacaron un buque panameño en el Golfo de Omán por presunta violación del bloqueo a Irán. La secretaria del partido de Netanyahu aprueba los puestos reservados en las listas electorales para 2 de sus ministros. El primer batallón de la Brigada Haredi Hasmonea de las Fuerzas de Defensa de Israel fue declarado operativo. Una encuesta revela que casi la mitad de los británicos quieren menos inmigrantes israelíes o ninguno. Estos son los asuntos que les invitamos a escuchar en este informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Israel. Informó recientemente a la Casa Blanca que estaría dispuesto a negociar un acuerdo para detener los asesinatos selectivos de terroristas palestinos en Gaza, pero que cualquier acuerdo de este tipo excluiría a quienes participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023. Esta noticia se produjo un día después de que se informara de que las fuerzas de defensa de Israel habían suspendido una operación especial para localizar y matar a todas las personas implicadas en el ataque. Jerusalén habría transmitido su postura a Washington en el contexto de las discusiones sobre la hoja de ruta de la Junta de Paz, respaldada por Estados Unidos para el desarme de la Franja de Gaza, que el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó formalmente el domingo cuando afirmó que las tropas israelíes no se retirarían del enclave hasta que Hamás estuviera genuinamente desarmado. A pesar del rechazo público de Netanyahu, un funcionario de la Junta de Paz declaró el lunes que el plan de desarme seguía sobre la mesa y que las conversaciones con Israel continuaban. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el mes pasado que se había producido un avance en su plan de paz para la Franja de Gaza en forma de una propuesta de 15 puntos para que las fuerzas de defensa de Israel se retiren y Hamás entregue sus armas. De lo trascendido de dicha propuesta se desprende que Hamás entregaría gradualmente sus armas al Comité Nacional para la Administración de Gaza, el panel de tecnócratas palestinos supervisado por la Junta de Paz, encargado de reemplazar al grupo terrorista en el gobierno de la Franja. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel estarían obligadas a regresar de inmediato a la línea amarilla original que divide aproximadamente Gaza en 2 mitades, oriental y occidental, revirtiendo los avances logrados por Israel en los últimos meses después de que Netanyahu ordenara a los militares tomar el control de más del 70% de la franja. Israel tendría prohibido realizar ataques que no estén dirigidos contra objetivos considerados amenazas inminentes. Bueno, esto va a ser un relato que se va a repetir en más de alguna ocasión con el tema de esta propuesta y este diálogo entre el presidente Trump y los iraníes, que ya lleva muchos rounds en el ring, pero que todavía no se ve muy claramente cuál va a ser el resultado. Los planes de paz se han publicado, los puntos, etcétera, etcétera, pero ya sabemos desde hace más de... Yo ya he perdido la cuenta cuánto tiempo en que ha cesado los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Creo que esto fue a finales de marzo o principios de abril. Pues desde entonces se han venido anunciando y contraanunciando medidas que tenían que ver con este plan de paz. Realmente es muy difícil saber qué es lo que va a salir de todo eso, pero si recordamos la propuesta original era que en el primer punto pues Hamás en la Franja de Gaza devolvería a los secuestrados, después procederían al desarme de Hamás en la Franja de Gaza, y así seguía el cuento hasta varios pasos más. Ahora estos pasos no están muy claros, están reducidos, y lo más importante, el segundo paso, que era el desarme de Hamás, no se produciría de forma inmediata. Es decir, que primero Israel debería retirarse de esa parte de la Franja de Gaza
que estuvo avanzando en los últimos tiempos, pasando del control del 53% al 70%. Una vez que se retire de ahí, pues jamás empezaría a desarmarse, pero no habría un plan para un desarme completo que procedería a una retirada completa del ejército de la Franja de Gaza. Evidentemente, todos los logros que habría conseguido Israel pues se irían al garete de esta manera, porque, bueno, si bien Hamás dice que entrega el control político de la Franja de Gaza, si sigue controlando militarmente y con las armas lo que sucede entre su población, pues allí el plan de paz fracasará antes incluso de empezar a tomar forma. Y en cuanto a las medidas que ha provocado esta discusión entre el gobierno de Netanyahu y especialmente el presidente estadounidense Trump, que Israel está dispuesto, bueno, a hacer esa primera retirada, pero no a costa de evitar o ya no disponer de la capacidad para seguir eliminando a los miembros de Hamás que participaron activamente en la invasión del 7 de octubre, en el ataque que ya se sabe que provocó esas muertes, secuestros, violaciones, etcétera, etcétera. Con eso Netanyahu se demuestra implacable, porque aparte sería uno de los pocos logros que podría presentar ante la opinión pública en Israel, incluso más allá del público al que generalmente se dirige. Es decir, si llevamos con Israel 3 años casi por cumplirse en esta guerra, pues decir de que ahora va a quedarse todo prácticamente igual, es decir, que la única diferencia es que en vez de estar Hamás al frente de la gestión política, va a estar una comisión internacional, una junta de paz, pero que no va a tener ningún poder efectivo. Esto es inaceptable, como digo, no solo para Netanyahu o su partido o siquiera su coalición, sino para la inmensa mayoría del electorado en Israel, de la población israelí. Fuerzas estadounidenses atacaron un buque panameño en el Golfo de Omán por presunta violación del bloqueo a Irán. La tripulación del barco fue trasladada a otra embarcación tras el ataque, con todos sus miembros a salvo, sin que se reportaran víctimas ni heridos. La empresa de seguridad marítima Vanguard afirmó que un misil estadounidense impactó en el buque, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido. Esto ocurre mientras Estados Unidos e Irán permanecen estancados en las conversaciones de paz para poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y lograr un alto el fuego de mayor alcance. Bueno, hay que entender un pequeño detalle que seguramente lo habrán oído en más de una ocasión. La mayoría de los buques petroleros son de bandera panameña, no porque Panamá sea una potencia marítima, sino porque existe el Canal de Panamá y muchos de estos buques tienen que atravesarlo en sus recorridos, por ejemplo, para acceder a repartir el petróleo en puertos del Océano Pacífico. Entonces, evidentemente, los que van con bandera panameña pues tienen prioridad y sale mucho más barato el paso por ese estrecho, por Panamá, y por eso hay tantísimos buques de bandera panameña. Esto no quiere decir de que los propietarios reales tengan el más mínimo vínculo con Panamá, pero tampoco los que lo operan, la tripulación, ni está vinculada generalmente a Panamá, ni está vinculada necesariamente a los países de los propietarios reales de estos barcos. En este caso tenemos un barco de bandera panameña con tripulación extranjera que se estaba abasteciendo en Irán. Y esto es algo que estaba violando el bloqueo por parte de Estados Unidos.
y por eso, por una parte, atacó al barco y de tal manera que no provocó, hasta donde se sabe, ninguna víctima mortal, rescató absolutamente a todo el pasaje, bueno, no al pasaje, a la tripulación, y es más que nada una advertencia para el régimen iraní de que no habrá forma de escaparse del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto en respuesta al bloqueo iraní del estrecho de Omán. Así que, bueno, las cosas siguen igual. Esto evidentemente ya ha repercutido y seguirá repercutiendo en el precio del petróleo. Se están todavía valorando vías alternativas para el abastecimiento. Ya saben que también no solamente el estrecho de Hormuz, sino que la entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez está controlada ahora en parte o amenazada por los hutíes, que son, digamos, socios de Irán y de las fuerzas como Hezbollah y Hamas. Pero evidentemente si el proyecto de Trump de desatascar el Golfo Pérsico sigue adelante y logra algunos avances, pues estas situaciones se van a acabar. Pero claro, de momento es cuestión más de fe que de otra cosa, porque todavía no tenemos muy claro si el plan de Trump va a llevar no solamente a los logros que se propuso cuando entró en guerra junto a Israel contra Irán, sino ni siquiera a las consecuencias, que ya no son el cambio de régimen ni el abandono del programa nuclear, sino simplemente que el Golfo Pérsico vuelva a ser operativo tal como lo era antes del inicio de esta guerra. La secretaría del Likud, el partido político de Netanyahu, aprobó la decisión de su líder de garantizar puestos en la lista electoral del partido al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, y al ministro de Defensa, Israel Katz, de cara a las primarias que se celebrarán a finales de este mes. Sin embargo, tras un fallo de un tribunal interno del partido, la Secretaría congeló la votación para otorgar un puesto garantizado al presidente del Comité Central del Likud, Haim Katz, quien, según señaló el tribunal, se presenta a las primarias del partido del 17 de agosto, lo que crea un conflicto de intereses. Los puestos reservados a los mencionados ministros se suman a los 8 reservados para los candidatos elegidos también por Netanyahu, lo que significa que en total 10 de los primeros 29 puestos, los estimados que obtendrían en las últimas encuestas, en la lista del partido gobernante irán a parar a candidatos elegidos a dedo en lugar de a los elegidos por los aproximadamente 140.000 miembros del partido en las próximas primarias del 17 de agosto. Netanyahu también aprobó acortar los requisitos de antigüedad en el partido para permitir que Zeev Elkin, miembro del partido Nueva Esperanza de Sa'ar, que se está fusionando con el Likud, y el exdiputado de Otzma Yehudit, Almog Cohen, se presenten a las primarias. Bueno, vamos a ver, el Likud es un partido de derecha histórico de Israel, pero en sus fueros internos, en sus secretarías, siempre ha sido un partido que se ha regido por normas democráticas internas, es decir, que se votaban a los candidatos para organizar las listas electorales. Esto ha ido cambiando gradualmente hasta llegar a una situación que ya ronda lo ridículo, es decir, que una tercera parte de los miembros que realmente tienen posibilidad de ser elegidos y entrar en el Parlamento, en la Knesset, una tercera parte está en manos del propio Netanyahu, lo cual es realmente un abuso de poder interno del Likud, pero ya se sabe que Netanyahu ha estado al frente del partido y del gobierno durante tanto tiempo que nadie se atreve a rechistarlo, a pesar de que son muchos los que piensan de que ya es hora de que abandone ese trono. Ha llegado a una edad de 80 años, tiene
varias causas pendientes, etcétera, etcétera, y quizás incluso dentro de su propio partido pues se esté pensando de que debería abandonar esta vía política para ser el candidato a presidir el Likud, a ser el candidato número 1 de la lista. Pero bueno, Netanyahu es Netanyahu, Israel es Israel, el Likud cada día se parece más a la voluntad de Netanyahu y no a la historia del propio Likud. Así que veremos qué es lo que pasa, pero si Netanyahu consigue dar este paso, pues será un pasito más hacia la desdemocratización de este partido histórico. La Brigada Asmonea de las Fuerzas de Defensa de Israel, formada por tropas ultraortodoxas, ha declarado operativo su primer batallón de reserva tras un reciente ejercicio militar en los Altos del Golán. Dicho batallón está compuesto por soldados que completaron la vía Slav Bet, la etapa B en español, en la que participan por primera vez personas mayores que previamente recibieron exenciones del servicio militar obligatorio, así como soldados jaredíes de otras ramas de las Fuerzas Armadas. Como parte de su formación, los reclutas recibieron entrenamiento de combate completo adaptado a su estilo de vida en la base de entrenamiento Asmonea, y el batallón también incorporará posteriormente a los graduados del programa de servicio militar permanente de la brigada. En los próximos meses se prevé que el batallón Simón sea movilizado para operaciones en el Frente Norte según las necesidades operativas, añade el Ejército. La creación de esta brigada forma parte de los esfuerzos del Ejército por ampliar el reclutamiento de hombres ultraortodoxos ante la escasez de personal provocada por la guerra. También pretende demostrar, a pesar de la oposición al alistamiento por parte de destacados rabinos jaredíes, que el servicio militar puede ir de la mano con la observancia ultraortodoxa. Bueno, esta demostración es obvia, que el servicio militar puede ir de la mano a la observancia ultraortodoxa, porque no todos los ultraortodoxos prescinden de servir en el ejército. Es decir, el ejército de Israel cuenta ya con bastantes o varios miles de ultraortodoxos que se alistan igual que el resto de la población. Pero es cierto que la mayoría de la población ultraortodoxa, que generalmente van de la mano de sus asesores, que son los rabinos de estas congregaciones, pues obedeciendo o afirmando la misma ideología que sus principales representantes, pues intenta no servir en el ejército. Alegan que la vida del ejército les aleja de la pureza en el cumplimiento de las leyes halágicas, es decir, de la observancia pura del judaísmo, cosa que está demostrado que no es así. Y bueno, esta es una nueva demostración en la cual participan jaredíes que sí han hecho el servicio militar, junto con algunos que no la han hecho, pero que ahora están incorporados al servicio de reservistas y por lo tanto van a constituir una nueva brigada en la cual pues todos ellos son ultraortodoxos y por lo tanto pues no estarán en contacto con mujeres o con otro tipo de impedimentos que puedan alegar que existen para poder servir en el ejército, porque estamos hablando de una cuestión que no tiene que ver solamente con cuestiones que atañen a la legalidad o ilegalidad, sino el tema de la empatía. Es decir, estamos hablando de un país que está sufriendo una guerra larguísima, durísima, la más larga de toda su historia, ya van a ser casi 3 años, con un ejército muy limitado
porque estamos hablando de una población, la de Israel, en la cual el 20%, por ejemplo, son musulmanes, que en su inmensa mayoría no sirven en el ejército, y también dentro de los que son judíos, del restante, pues hay entre un 15 y un 20% de población que alegan estas dificultades para seguir las leyes halágicas, y por lo tanto casi todo el peso recae solamente en una parte de la población, quizás en la mitad de toda la población de Israel, y esto es un peso que es imposible de llevar a cabo con reclutamientos tan seguidos que tienen lugar en la llamada a reservistas, que antes igual era un mes o un mes y medio al año, y ahora se ha multiplicado y más de duplicado, lo que impide el desarrollo de una vida económica, familiar y hasta diría psicológica, pues normal. La actitud de los británicos hacia la inmigración israelí se ha vuelto más negativa en la última década, y actualmente el 47% prefiere que haya menos inmigrantes de Israel o ninguno. Cuando se les preguntó de qué países creen los británicos que deberíamos permitir la entrada de más y menos inmigrantes, el 23% de los encuestados respondió que debería haber menos inmigración procedente de Israel al Reino Unido, y el 24% dijo que no debería haber ninguna. Esto representa un aumento de 8 puntos con respecto al 39% total de 2016. Bueno, 10 años en los cuales la opinión pública en el Reino Unido, y desgraciadamente no solamente en el Reino Unido, también en muchos países de Europa, pues ahora ven al israelí o incluso al judío como un inconveniente, más que como alguien que tiene el mismo derecho que los inmigrantes de otros países. Así que, bueno, desgraciadamente esto confirma lo que ya todos los judíos sabemos desde hace tiempo, especialmente en estos 3 últimos años, que las cosas en la relación del mundo gentil en Europa, en el mundo civilizado en Occidente respecto a los judíos, va cada vez peor. Y no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando en Israel o en Medio Oriente, sino digamos que ha crecido en un campo que ya era muy fértil hacia esta discriminación hacia los judíos, y que ahora se ha reforzado con la discriminación hacia los israelíes. Con este comentario cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Mañana les esperamos con más noticias.